buenos días. ¿Cómo están todos nuestros oyentes por los medios que nos puedan estar escuchando? Por la misericordia de Dios, estamos pudiendo compartir un miércoles más con otro episodio más de Estudia las Escrituras. Y mi nombre es Franco Plácido y quiero darle la bienvenida a Estudia las Escrituras. También quiero darle de paso la bienvenida a Ramón, que por la gracia de Dios podemos volver a compartir por este medio y hacer el análisis de los mensajes que se estudian todos los domingos. Sí, gracias por la bienvenida, hermano Franco. Es un placer para mí estar aquí en este segundo episodio de Estudia las Escrituras, donde hacemos, como usted ya lo dijo, un breve repaso del sermón, porque creo que es provechoso para nosotros, tanto para quien predica la palabra como para los que escuchamos. Es de mucha bendición. Amén, hermano. Espero que me esté escuchando bien. Sabe que esta semana he salido un poco de una leve gripe, pero la voz, no sé si pueda sentir los efectos de la caída de la raza humana y pues nos enfermamos, pero creo que podemos hacerlo, se va a escuchar claro. Sí, se escucha bastante claro. Se nota un poquito el efecto de la gripa, pero no hay ningún problema. Todo bien. Ah, bueno, excelente, entonces Ramón. Bueno, en esta ocasión estaremos haciendo un repaso del mensaje que se predicó el domingo pasado, que es en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 8, pero en este podcast estaremos abarcando los versículos del 11 al 13. Fue un mensaje que dio nuestro hermano Ramón, que es pastor maestro de la iglesia Emanuel. Y pues este mensaje, esta porción del texto, se llama La generación perversa pide señal. Fue de mucha edificación para la iglesia y pues acá los vamos a analizar y hacer esto de una forma bastante que nos podamos retroalimentar analizando estos versículos. Pero sí me gustaría, antes de hacerle estas preguntas a usted, Ramón, eh, vamos a leer el texto bíblico para que también nuestra audiencia se puedan conectar con estos versículos y así podamos entonces desarrollar eh, estas preguntas o lo que nos podamos eh, discutir con respecto al análisis de estos textos. Entonces dice en Marcos capítulo 8, 11, del 11 al 13, vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Versículo 12. Y gimiendo en su espíritu, dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no os será dada señal a esta generación. Versículo 13. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. De tal manera que, Ramón, son tres versículos, para muchas personas dirán, es muy corto, pero hay muchos tesoros, hay muchas preguntas y hay muchas cosas en las cuales podemos comenzar a ampliar el tema de este podcast haciendo unas preguntas importantes de estos versículos. Y acá lo primero que me gustaría hacerte, Ramón, es, vemos, ¿verdad? Muy claro el mensaje que es que esta generación perversa, como lo dice el título de la Biblia, pide señal. Es una petición malvada. Ahora, la pregunta es, ya que nos gusta hacer esto de una forma teológica, aplicando estas reglas importantes de haciendo exégesis, que es lo que nos corresponde a todos nosotros, em, que cuál es o qué observamos, Ramón, como la intención o el propósito por qué le pide esto los fariseos al Señor. Sí, eso creo que es realmente importante porque la primera cosa que hacemos cuando leemos el texto es hacerle preguntas. Y en este caso leemos específicamente ahí en el versículo número 11, cuando hacemos la pregunta, ¿quién está hablando de los escribas? Aunque en Mateo capítulo 16, versículo número 1, se agrega otro grupo de personajes que son los saduceos. Pero entonces vienen los escribas y los saduceos con una intención malvada.
Ellos tienen una intención mala porque la Escritura nos dice que tienen la intención de hacerlo caer al Señor Jesucristo. Y no solo tienen una mala intención, sino que tienen una mala actitud. Miren lo que dice el texto. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él. Esta palabra, como ya lo estudiamos, discutir, tiene que ver con el hecho de debatir un punto. Y básicamente aquí el punto principal es si Jesús verdaderamente es el Hijo de Dios, como Marcos lo presenta en el capítulo 1, versículo número 1, donde dice que es el Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, esta es la disputa que traen los escribas y los saduceos contra el Señor Jesucristo. Y es importante también tratar de recordar un poco el contexto, porque en el capítulo número 3 ya se han encontrado, han tenido una disputa. En el capítulo número 6 vuelven a tener otra. Entonces ahora en este capítulo número 7 hay otro encuentro. Y vemos que los fariseos son los enemigos del Señor Jesús que vienen con una mala actitud, disputando y con la intención de hacerle caer. El versículo nos dice ahí para tentarle. Y esta palabra, tentarle, nos recuerda o nos hace un eco de Mateo capítulo número 4, donde después del bautismo del Señor Jesucristo, él fue llevado por el Espíritu al desierto para que fuera tentado por Satanás. Entonces, también recordamos en Mateo capítulo 4 que Satanás le dice, si en verdad eres el Hijo de Dios, dos veces le hace la misma pregunta, dice, si en verdad eres el Hijo de Dios, y ya le pide que haga esas señales. Pero aquí vemos a un grupo de hombres con una mala actitud y con una pésima mala intención. Correcto, hermano. De tal manera entonces que un punto de interpretación, hermanos, es muy claro, ¿verdad? Como usted lo está mencionando, Sí, Ramón, que el propósito, el énfasis es que realmente no venían a buscar a Jesús o verlo como el Señor, sino que venían realmente, como dice el final del versículo 11, venían a tentarle. El propósito era algo perverso. correctamente, sí, Ok, entonces es tremendo analizar esa parte del versículo número 11, que el propósito es que venían a tentarlo. Con esto, hermano, me surge una pregunta, perdón, y es sabiendo el propósito y la intención de los fariseos con el que venían, porque yo creo que si el versículo no dijera esa parte de tentar, para muchos, creo que contemporáneos de los apóstoles con Cristo, podría haber alegrado, entre comillas lo pongo así, alegrado la noticia de que se estaban acercando los fariseos, porque pues eso nos lleva a pensar que podrían estar queriendo buscar a Jesús como Salvador, pero esa palabra pues formula todo el contexto del versículo 11. Venían con esta falsa intención o de tentarlo, con esta perversión. Con esto quiero hacer una sí. pregunta, hermano, y es, hermano, ¿se puede venir a Cristo no solamente los que creen o los que quieren creer? O sea que también se pueden acercar personas con otra intención. Sí, sí, en realidad hay personas que se pueden acercar al Señor Jesucristo con la actitud errónea. Y quisiera aclarar que muchas veces esto tiene que ver con el evangelio que se predica. Por ejemplo, yo recuerdo en la época de los años 90 que se le decía al Señor, a las personas, ven a Cristo, ¿por qué no pruebas? Pruébalo por un tiempo y si no te funciona, pues lo pones a un lado, al cabo no tienes nada que perder. Tremendo. Sí, es increíble. Y lo que esos predicadores estaban haciendo es presentar a un Jesucristo utilitario, o sea, Mm, que te iba a mejorar la vida. ¿Ya tienes una buena vida? Bueno, Él te la va a hacer mejor, o él va a mejorar todas las áreas de tu vida. Por eso ven a Él. Y si una persona se acerca al Señor Jesucristo con esa intención de mejorar su vida, en realidad tiene la intención equivocada. Y al final lo que viene a ocurrir es lo que leemos en la parábola del sembrador, que hay diferentes tipos de terrenos y en la interpretación vemos que son diferentes tipos de corazones, cómo se acercan a Cristo y vemos que unos cuando viene la tentación, cuando viene la prueba,
Cuando viene la persecución por causa del Señor, pues empiezan a abandonarlo. Y hay tres de los terrenos o tres de los seguidores que dejan de seguir al Señor Jesucristo y solo uno permanece. Y eso nos muestra que la intención quizás de los primeros tres no era con un entendimiento correcto para venir a acercarse a Cristo. Tremendo, hermano. De verdad, Ramón, eso es tremendo porque de tal manera que sí debemos de ser muy exhaustivos en la verdad del Señor, de la palabra, de presentar al Jesús verdadero, de presentar por lo que usted mencionó, de que realmente hay muchos tipos de ese evangelio de que llevan a que Cristo soluciona todos nuestros problemas y entramos a un mundo de maravilla, un mundo donde todo es color de rosa y vemos esa realidad entonces. Entonces Sí, es importante ver eso. me gustaría agregar algo más. De hecho, cuando el apóstol Santiago está escribiendo a la iglesia en general, les está diciendo que no tienen porque no piden y porque piden mal para gastar en sus deseos y en sus deleites. Entonces, uno, siendo un verdadero creyente, puede acercarse al Señor con una intención equivocada, con un corazón que no tiene que ver con su voluntad, sino más bien con nuestros deleites personales. Y nos debemos de guardar de tener ese tipo de acercamiento al Señor Jesucristo. Ramón, una pregunta pequeña, Sí, como un paréntesis en lo que usted, lo último que acaba de comentar. ¿Eso quiere decir que eh, no se le puede hacer peticiones al Señor de una sanidad, por ejemplo? sí, uno puede hacer peticiones. La escritura es muy clara en Lucas capítulo 9 donde dice que pidamos, dice el que toca se le abre, el que llama se le responde, el que toca se le abre, el que busca encuentra. Pedid y recibiréis. Somos llamados a pedir, pero creo que debemos de aprender del Señor Jesucristo cuando Él está orando en Getsemaní, donde Él dice, hace sus peticiones, pero dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es decir, Correcto. que debemos de pedir en línea a la voluntad de Dios. Y una forma, eh, podríamos decir, infalible de pedir es cuando hacemos lo que dice Pablo en Colosenses 3:1 y 2, donde dice que buscad las cosas de arriba, poner nuestros ojos en las cosas de arriba. Entonces, cuando hacemos la voluntad del Señor, nuestras peticiones son correctas porque están alineadas a la palabra de Dios. Entonces, una petición incorrecta es una petición que no está alineada a la palabra de Dios. Ahí está, Pero ¿verdad? Ahí está, ese sí, es el filtro. sí, correcto. Pero también podemos pensar, por ejemplo, hay personas que están enfermas, ¿no? Tiene un cáncer y está siendo tratado de un cáncer. Y la pregunta es, ¿podríamos pedir al Señor que nuestro familiar o nuestro amigo o nuestro ser querido sane? Que pueda ser restaurado? Y la respuesta es sí, por supuesto, sí podemos pedirlo, porque la escritura nos muestra cuántas personas se acercaron al Señor Jesucristo pidiendo que sanara a sus enfermos. Ok, entonces es bueno tener eso claro, eh, también para los que nos escuchan, porque tenemos la libertad de pedirle al Señor o hacerle este tipo de peticiones. Pero el Señor sabemos peticiones que contesta y otras peticiones que no contesta. Pero también es importante aclarar que tenemos la libertad de hacer esas peticiones, pero también hay un tipo de petición en el cual que si vamos, como vemos reflejado en el versículo 11, con una aptitud incorrecta, el Señor ese tipo de actitud tampoco lo contesta, ¿verdad? Correcto. O tener vamos a decirlo así, tener a un Jesús diferente al Jesús de la Biblia, ¿verdad? Sí, Por ejemplo, hemos sí, salido ahorita del COVID-19 y si pedimos que no, a mí, como muchos he escuchado, ¿verdad? Usted, Ramón, también habrá escuchado de que decimos, por ejemplo, hay personas que dicen, no, a mí ninguna enfermedad me va a tocar, esto no me va a pasar a mi familia. Yo creo que ignoran, ¿verdad? Como, por ejemplo, efectos de la caída de la raza humana. correcto. Debemos de recordar que estamos en un mundo caído
Debemos de recordar que aunque seamos restaurados a nuestra salud, un día vamos a morir. Todos vamos a morir. El fin no es vida permanente en esta tierra, en este estado en el que nosotros nos encontramos, sino más bien un día morir y experimentar la glorificación, la restauración de nuestro cuerpo, donde en la resurrección experimentaremos y tenemos un cuerpo totalmente glorificado. Así es que la esperanza pues va mucho más allá que una sanidad temporal. Totalmente, totalmente. Amén, amén. Bueno, vamos a otra pregunta, Ramón, y está ahora en el versículo 12. Y me gustaría leer el versículo 12 para que se entienda mejor la pregunta. Dice el Sí, versículo 12, y gimiendo en su espíritu, lógicamente por la actitud de los fariseos, dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Entonces, acá viene la pregunta. Hay dos preguntas, pero voy a hacer la primera y sería, ¿por qué pedían señal los fariseos? sí, los fariseos se acercan y piden una señal. Creo que es importante hacer una distinción en el tipo de señal que ellos están pidiendo aquí, porque en el contexto el Señor Jesucristo ya ha hecho diferentes clases de milagros y muestras de poder. Ha enseñado con autoridad, ha sanado a los enfermos, ha echado fuera demonios, ha calmado la tempestad, ha alimentado las multitudes. Entonces ha hecho muestras de milagros y muestras de poder. Y ellos aquí le piden una señal. Y es importante también notar que Marcos no usa la palabra señal en el mismo sentido que lo usa Juan. Juan en su evangelio habla de señales y se refiere a milagros, pero aquí Marcos no usa la palabra. Entonces, cuando vemos que estos piden una señal, están refiriéndose como a algo extraordinario, que caiga fuego del cielo, que una legión de ángeles vengan y rodeen a Jesús y lo levanten y lo hagan flotar en el aire, una cosa así como extraordinaria. Pero si bien ellos sabían que él podía hacer cualquier cosa por las muestras de poder que ya había hecho, porque yo estaba con él, es importante notar que el propósito era tentarle, que fallara, que al pedir lo que ellos le pidieran, él fallara. No tenían la intención de probar que él es el Cristo para humillarse delante de él, para creer en él, sino que más bien tenían la intención de hacerlo fallar con una señal que no la pudiera llevar a cabo. Eso es tremendo, hermano. Con Ujú. lo que acabó de decir es tremendo en el sentido de que el versículo 11 se ve el propósito, ¿verdad? De que querían tentarle. La maldad estaba muy evidente. Versículo 12, entonces menciona de que pedían señal. Entonces, no es que sea una contradicción, no es que querían la señal para convertirse. O sea que sí la intención era que quería que el Señor fallara, Correcto, ¿verdad? esa era su intención. Y es interesante volver a la comparación de Mateo capítulo 4, porque Satanás, dice la escritura, que se lo lleva al Señor Jesucristo al pináculo del templo Sí, y le dice, mira, lánzate, porque escrito está. Y en realidad lo que estaba en la mente de Satanás era tentarlo, no solo a violar la palabra de Dios, que el Señor Jesucristo más adelante lo aclara, sino en que él hiciera algo espectacular y dice, mira, si haces algo espectacular, la gente va a creer en ti. Haz una señal, lo cual no era necesario, porque el Señor Jesucristo ya había hecho estas señales de poder, de milagros, y las había hecho para apuntar hacia él que era verdaderamente el Mesías. Y quiero agregar otra cosa. Los escribas ya lo habían visto hacer estas señales, estos milagros. no era la Ellos primera ya, vez, no era la sí, primera vez. no era la primera vez. Ellos ya tenían la evidencia de que él enseñaba mejor que ellos. Enseña como uno que tiene autoridad, tiene poder sobre los espíritus, tiene poder sobre la enfermedad, tiene poder sobre la naturaleza, tiene poder creativo. Él crea de la nada y de la nada.
alimenta a una multitud. Ciertamente había elementos del pan y del pescado, pero ¿cómo los multiplica? Llega Claro. un punto en que se multiplican de una manera extraordinaria. Y ellos ya habían visto las evidencias que apuntan a que él verdaderamente era el Mesías. Entonces sí podemos decir con confianza por lo que el texto está interpretándose de verdad, de que no querían convertirse, querían era que el Señor fallara. Exactamente, sí. Ahora, Sí, esto genera una segunda pregunta. Muchos se lo pueden estar haciendo. Eh, la segunda pregunta es esto. ¿A qué generación se refería el Señor? Digo porque hay mucha discusión. No sé si lo he escuchado, que hablan que si fue aquella generación o la postrera. Entonces, Ramón, ¿a qué generación el Señor se refiere acá en el versículo 12? sí, cuando dice ahí al final a esta generación, se refiere a la generación del pueblo de Israel que lo está rechazando. Es una referencia específica a todos los incrédulos de la nación de Israel que ya lo vieron hacer estas demostraciones de poder y milagros y aún así lo han rechazado por quien él es, el Mesías prometido. Y esto nos muestra también, es como eh, cómo pudiera decirlo? Es como una repetición de lo que ocurre cuando el Señor libera a su pueblo de la esclavitud de Egipto y la generación que sale de Egipto erra 40 años en el desierto, deambula sin fe. Y esa generación no entra a la tierra prometida porque no creyeron al Señor, porque le tentaron. Y exactamente es lo que está diciendo el Señor Jesucristo aquí. Su generación que lo vio, esa es la generación eh, que es perversa por no creer en lo que han visto. Ahora, en la segunda porción del versículo 12, cuando dice, Jesús dijo, de cierto os digo que no se dará señal a esta generación, viene mi otra pregunta, creo de forma aplicativa ahora para nosotros. Ramón, nosotros podemos venir y pedir algo con motivos, como se mencionó anteriormente, con motivos y actitudes erróneas y ser negados por Cristo. Sí podemos recibir una negación del Señor Jesucristo a lo que pedimos si nuestra petición es incorrecta. Sí. Por ejemplo, eh, ya conocemos del Señor Jesucristo, profesamos fe en Cristo, andamos en el Señor, pero somos de las personas que están dudando constantemente y queremos que el Señor nos dé una señal, como por ejemplo podríamos decir, Señor, si en realidad yo soy un verdadero creyente, pues sabes que el día de mañana, aunque estamos en pleno verano, amanezca muy nublado y lloviendo como Mm. una señal de que yo soy un verdadero cristiano. Bueno, esa es una señal equivocada porque tenemos la palabra de Dios, la palabra profética más segura a la cual podemos ir y prestar atención y probar nuestra fe a través de la palabra de Dios. Pero sí, cuando pedimos equivocadamente, nos puede ser negado de parte del Señor. Yo creo que muchas personas, claro, esto estamos ya hablándolo en el contexto ya cristiano. Yo he Sí, escuchado muchas veces que yo creo que esto es como buscando, como cuando hablando en el lenguaje de computadoras, queremos un shortcut. ¿Cómo se llama eso en español? Como una forma de desvío para llegar más rápido, en el sentido de sí, que un camino corto, un sí. camino corto, en el sentido de que yo he escuchado de que personas que quieren una señal de parte de Dios, sea la razón que sea, incluso he escuchado que abran la Biblia y donde ponen el dedo y donde el dedo llegue y luego ven el versículo y dicen, esto es lo que el Señor me está mostrando, esto es lo que el Señor me está hablando por medio de sus, lo llaman ellos, providencia. Y lo que dice ahí, pues vayan y lo hacen. Entonces yo creo que ahí califican mucho de que buscan ese tipo de señales, algo extraordinario. Sí, correcto. Creo que nosotros debemos ir a la escritura y entender que la señal que nosotros tenemos es la palabra de Dios, tanto para incrédulos, perdón, para no creyentes, gente que no se ha convertido, como para los creyentes. Y esto me lleva al Evangelio de Lucas, en aquella porción de la escritura donde Lázaro y el rico mueren. Uno va
al seno de Abraham y el otro al Hades. Y en el infierno, ahí les llaman, lo están torturando y él pide que el dedo de Lázaro se moje en agua y vengan y se lo pongan en la boca. Pero como es imposible pasar de un lugar al otro, entonces el rico dice, Padre Abraham, que Lázaro vaya y les habla a mis hermanos para que no vengan a este lugar. Porque si ven a uno que viene entre los muertos, van a creer. Y Abraham le dice, a Moisés y a los profetas tienen Tienen. que a ellos escuchen. Entonces la idea ahí es que un milagro no es, en realidad un milagro no convierte a una persona. Lo que convierte a una persona es fe en lo que la palabra de Dios dice, fe en la palabra de Dios, Sí, fe en el Señor Jesucristo. estarían, en otras palabras, no estarían creyendo en la suficiencia de la escritura, ¿verdad, hermano? Por tal, Correcto. sí. Pues vamos al último versículo, ya nos quedan pocos minutos, 6 minutos, pero vamos a ver si podemos contestar, porque también tengo varias preguntas, dos preguntas en específico del versículo 3. El versículo 13 dice, y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Ahora, ¿qué significa cuando Jesús dice que los dejó, que no respondió y que se fue? Sí, que no les respondió a su petición porque su petición era malvada, pero va mucho más allá del hecho de que el Señor Jesucristo ya no les dirige la palabra, que se da la vuelta, se sube en la barca y se va. Va mucho más allá de eso, porque en las Escrituras hay este llamado a venir a Cristo. El que a Él viene, Él no le echa fuera. Pero aquí estamos viendo un grupo de personas que no vienen con la actitud correcta y que el Señor Jesucristo los está desechando. Mm, Y esto es el equivalente a lo que se llama el abandono de Dios, donde una persona es ya considerada como alguien que está bajo condenación. Y me gustaría ilustrarlo con otra referencia de las Escrituras en el Evangelio de Marcos, en el capítulo número 3, donde están acusando al Señor Jesucristo de echar demonios por no por el Espíritu Santo, sino por Belcebú. Y dice ahí en el versículo número 28 y 29 del capítulo 3, de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón. Y escucha esta frase, sino que es reo de juicio eterno. wow, Es reo de juicio eterno. O sea, es alguien que está como un prisionero a que ya se le dio sentencia de juicio eterno y simplemente está aguardando el momento de esa aplicación de la sentencia. Entonces, cuando el Señor Jesucristo le da la espalda a los escribas y a los saduceos, lo que está haciendo es, ya no está tratando con ellos. De hecho, de este capítulo en adelante, ya no hay encuentros. Él se va de la región de Galilea. Él deja esa región ya para siempre. Él no vuelve a esta región. Y otra cosa también es que ya no vuelve a discutir, a tener un encuentro de discusión con los escribas ni con los saduceos, ni con los fariseos, escribas y saduceos. Ya no, esos encuentros se acaban porque el Señor Jesucristo los ha abandonado. Y esto es lo que nosotros podríamos decir que es similar a lo que se encuentra en Romanos capítulo 1, del versículo 18 hasta el final, donde en el versículo 18 dice que la ira de Dios se hace manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y luego 3 veces se refiere ahí en esos versículos a que Dios los entregó, Dios los abandonó, porque ya no hay nada que se pueda hacer simplemente. Ya vieron lo que podían haber visto, ya escucharon lo que también podían haber escuchado y no hay ninguna esperanza para ellos. versículo 13. Es un entonces versículo, hermano, que hace temblar. Es un En versículo realidad lo es. triste.
Es un versículo triste. Y yo creo Sí, que entonces una aplicación para eso, para ir cerrando, está muy evidente, ¿verdad, hermano? Eh, no podemos abusar. ¿Qué podríamos nosotros aplicarlo? No podremos abusar de la gracia de Dios am, para la iglesia tener la exhortación de que no queremos ser de esos del cual el Señor dé la espalda. sí. Porque eso es algo que da, que nos puede dejar petrificados, hermanos. El libro de Hebreos es un libro que no vamos a ir ahí, pero quiero ir a otro libro, a Corintios, en el capítulo número 10. Pero en Hebreos creo que es bueno hacer una lectura donde hay diferentes amonestaciones a no Mm, hacer lo que hizo el pueblo de Israel, eh, y quedar en un punto en el que ya no haya oportunidad para nosotros, de que ya no haya vuelta. Como por ejemplo se menciona en Hebreos que tengamos cuidado de que nuestro corazón no sea endurecido, de tal manera que ya no haya arrepentimiento. Llega el corazón a un punto en el que no hay esperanza en esa tierra, ni en la vida venidera, no hay ninguna clase de esperanza. Y en 1 Corintios 10 en el versículo número 1 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, todos, escucha esto, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestaros a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y esto es importante de ver porque especialmente nosotros en los círculos reformados decimos, la salvación no se pierde. Yo creo firmemente que la salvación no se pierde, que los que han sido verdaderamente salvos no se van a perder. Pero el punto está aquí en una persona que abusa de la gracia de Dios, que dice, correcto. que dice, la Biblia dice que si confieso mi pecado, Él es fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad. Por lo tanto, pues hoy voy a pecar, al cabo tengo un lugar a donde ir, donde mis pecados son perdonados y soy lavado nuevamente. Pero la escritura también nos exhorta, nos dice que esa es la forma en la que nos perdona el Señor, pero nunca en ninguna forma el pecado se condona, se patrocina, se le ve como si no fuera nada. El pecado es grandemente condenado. Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió para, para librarnos del pecado. Cristo murió para llevarnos a Dios. Por lo tanto, es muy peligroso abusar de la gracia de Dios. Y ahí es algo donde nosotros debemos de tener mucho cuidado. Totalmente, totalmente. Entonces, como palabras finales para despedirnos de este podcast, es que podamos irnos meditando de que es una exhortación para la iglesia. ¿Correcto, Ramón? Correcto, sí, Es una sí, exhortación a la iglesia de que debemos de observar, aprender, y como usted mencionó, fue tremendo lo de 1 Corintios capítulo 10, porque Pablo tenía también esa intención de que vieran todo lo que Israel hizo en el desierto para que aprendieran y no hicieran lo mismo que ellos. Entonces yo creo que para los que son los burladores, los impíos, solamente podemos ver lo que les espera si no creen, pero para nosotros como creyentes lo que aprendemos es que debemos de correcto. examinarnos. Bueno, el tiempo pasa muy rápido
pero esperamos que esto haya sido de mucha edificación para todos nosotros. Mi nombre es Franco Plácido. Quiero agradecerles por haber estado con nosotros en esta edición de Estudia las Escrituras y esperamos que nos puedan acompañar para la próxima sesión, si el Señor lo permite. Y las últimas palabras se las dejo a Ramón. No, pues simplemente agradecer a los hermanos que escuchan. Sabemos que estos podcasts los hacemos en primera instancia para el beneficio de la congregación, para un repaso, pero también creemos que puede ser de edificación para otros hermanos, y si ellos tienen tiempo y quieren escucharlos, esperamos que el Señor los bendiga a ellos como nos ha bendecido a nosotros. Amén. Entonces, hasta el próximo miércoles, si el Señor nos permite, estaremos en nuevo podcast y nos volveremos a reunir, Ramón. Claro que sí, Franco, y ahí estamos al pendiente. Dios le bendiga a todos entonces. Bendiciones. Bendiciones.